nos enfrentamos a una profunda crisis en la identidad masculina, cuya manifestación más evidente es la descomposición de la estructura familiar tradicional. A largo plazo, esta crisis acarrea grandes riesgos, tanto a nivel individual como estatal. Pero, ¿qué hay en el corazón de esta crisis? Las sociedades tribales utilizaban rituales para guiar a los niños hacia la madurez masculina, a menudo en espacios adorados y apartados. Los iniciados debían someterse a pruebas físicas y psicológicamente desafiantes, aprendiendo a entregarse a las dificultades de la vida y accediendo a la sabiduría secreta de la naturaleza. A través de una muerte espiritual y un renacimiento, el ego del niño perece, permitiendo que surja un nuevo ser maduro. Con el tiempo, los antiguos rituales de iniciación en Occidente se han devaluado en iniciaciones superficiales como la iniciación de pandillas y los grupos activistas. Sin una verdadera iniciación, los hombres permanecen en lo que comúnmente se conoce como psicología de niño, que frecuentemente se distingue por la opresión y la pasividad, llevando a ciclos de abuso y debilidad. Si bien la formación militar es una excepción, la mayoría de los rituales modernos producen una masculinidad distorsionada y atrofiada, que daña tanto al individuo como a los demás. Muchos hombres permanecen siendo niños no porque lo deseen, sino porque nadie les ha mostrado el sendero hacia la madurez. La crisis de la identidad masculina es una realidad palpable en nuestra sociedad. La ausencia de rituales capaces de marcar el rumbo hacia la realización masculina y la carencia de figuras masculinas adultas reflejan una falta desesperante de modelos y mentores que, en otras épocas, desempeñaban este papel. Como resultado, muchos hombres sienten una profunda ansiedad y una sensación de impotencia. Se sienten frustrados, no valorados, e incluso llegan a avergonzarse de su propia masculinidad. En la actual crisis de la madurez masculina, no requerimos, como dicen algunas feministas, menos poder masculino, sino que necesitamos más. Pero necesitamos más del masculino maduro. Necesitamos más psicología de hombre. Necesitamos potenciar un sentido de calma respecto al poder masculino, para no tener que actuar con comportamientos dominantes y despojantes hacia los demás. Para comenzar, debemos diferenciar entre la biología masculina y la construcción social de la identidad masculina. Prácticamente todas las culturas del mundo reconocen que un hombre es un macho biológico por el simple hecho de haber nacido con órganos reproductores masculinos. La masculinidad, por otro lado, no se define solamente por la presencia de características físicas, debe ser alcanzada. A diferencia del sexo biológico, la masculinidad no es algo dado, sino un premio por ganar. Para entender por qué es casi universalmente aceptado que los verdaderos hombres son hechos, no nacidos, debemos investigar qué se considera, de manera cruzada en las culturas, la mayor amenaza para la masculinidad. A diferencia de ciertos animales que ingresan al mundo con cierta independencia, la primera etapa de vida de un ser humano se pasa en una condición duradera de dependencia de la madre. Así como un feto, que está contenido de forma corporal en la madre antes del nacimiento, en el primer año de vida el infante podría decirse que está contenido de manera psicológica en la madre. Desde la perspectiva del infante, la madre aparece simbólicamente como la gran madre. Ella es el mundo del pequeño, y la dadora de amor, seguridad y calor. Después del primer año de vida, el niño entra en una fase denominada separación-individuación. La creciente conciencia del infante de sí mismo como separado de la madre junto con el aumento de la movilidad física, marca la etapa en la que se espera que el niño desarrolle su autonomía y su identidad propia. Mientras que tanto las pequeñas como los pequeños experimentan los sufrimientos de crecimiento asociados con esta etapa del desarrollo, es una etapa que puede ser especialmente difícil para los chicos. Mientras que la inmersión psicológica de la niña en la madre sirve para promover su identidad femenina, el niño, para alcanzar una identidad masculina, debe renunciar a su identificación con la madre y el mundo femenino para poder entrar en el mundo de los hombres. El problema especial que enfrenta el niño en este punto es superar el sentido previo de unidad con la madre para lograr una identidad independiente, definida por su cultura como masculina. La niña no experimenta este problema tan agudamente según esta teoría, porque su feminidad es reforzada por su unidad simbiótica original con su progenitora, por la identificación con ella, que precede a la identidad propia y que culmina con su propia maternidad. En la mayoría de las civilizaciones, el sentido de sí mismo del niño pequeño como independiente, debe incluir un sentido de sí mismo como diferente de su madre, como separado de ella tanto en la identidad del ego como en el rol social.
Para el niño, la tarea de la separación e individuación lleva una carga adicional y un peligro. A lo largo de la historia, los ritos de iniciación han ayudado a los niños en el proceso de separación-individuación. A través de pruebas y desafíos supervisados por ancianos masculinos, el pequeño muere y es renacido como hombre. La feminidad se despliega naturalmente, mientras que la masculinidad debe ser alcanzada, y aquí es donde entra el culto ritual masculino. Pero en el occidente moderno, los modelos masculinos adecuados, capaces de iniciar a un niño en la masculinidad, son pocos y distantes entre sí. Muchos hombres están surgiendo hacia la adultez sin haber dejado el vientre emocional de la madre. Las deficiencias externas que enfrentamos, ausencia de padres, modelos a seguir inmaduros, falta de rituales significativos y escasez de ancianos rituales, pueden superarse si vemos dentro de nosotros mismos y nos dirigimos hacia los arquetipos de la masculinidad madura en nuestro inconsciente. Aunque los que viven en el mundo exterior no siempre cumplen con las virtudes positivas de los arquetipos, estos siguen presentes. Los arquetipos son imágenes universales y primordiales que residen en el inconsciente colectivo y representan experiencias humanas fundamentales y emociones que moldean nuestro comportamiento. El héroe representa una etapa avanzada de la psicología masculina, el pináculo de la energía masculina en la adolescencia, explorada en profundidad en la obra de Joseph Campbell, quien popularizó el concepto del viaje del héroe. Es un arquetipo que existe en nuestra psique como parte de nuestro desarrollo personal hacia la independencia y la responsabilidad, alejándose de la madre devoradora y enfrentando los desafíos de la adultez. Al establecer su identidad, el héroe se defiende contra el inconsciente femenino abrumador. La sociedad a menudo disminuye al héroe dentro de los hombres. Aquellos que luchan por destacarse, por elevarse por encima de lo ordinario, son frecuentemente arrastrados de nuevo hacia abajo por sus relacionados, no inspirados y autoproclamados. Necesitamos un gran renacimiento de lo heroico en nuestro mundo. Solo la conciencia heroica, ejerciendo toda su fuerza, podrá sacarnos del caos inconsciente. A pesar de eso, nunca ha existido un tiempo en el que los arquetipos masculinos hayan dominado realmente la vida humana. En cambio, parece que vivimos bajo la maldición del infantilismo. Es evidente que el mundo está hiperpoblado no solo de hombres inmaduros, sino también de mujeres tiránicas y abusivas que pretenden ser maduras. Históricamente, las estructuras y rituales ayudaron a evocar un grado más alto de madurez masculina, pero el mundo antirritual actual enfatiza la riqueza personal y el autoengrandecimiento. Sin embargo, nuestro mundo necesita con urgencia energías masculinas maduras más que nunca. La forma en que hagamos la transición de la psicología de niño a la psicología de hombre impactará significativamente no solo a nosotros mismos, sino también a los demás y al mundo. Los hombres maduros no deben resentir a otros hombres, sino admirarlos. Un mundo interior transformado reforzará nuestra capacidad para afrontar circunstancias difíciles, ya que como resultado de no haber aprendido a abrazar la lucha, volverse autosuficientes y participar en la incesante empresa que de manera cruzada en las culturas se espera del hombre potente, muchos hombres son consumidos por la letargia, el deseo de evadir la realidad y escapar del peligro buscando alivio al lado de la madre. En otras palabras, están consumidos por lo que Carl Jung llamó el espíritu de regresión, que nos amenaza con la esclavitud a la madre y con la disolución y extinción en el inconsciente. Al sucumbir al espíritu de regresión, adoptamos estilos de vida antitéticos a la masculinidad. Esta regresión puede tener implicaciones aún mayores, especialmente a nivel estatal y colectivo, ya que el hombre, debido a su debilidad, se empieza a someter completamente al Estado. Esta esclavitud es alimentada por una clase gobernante, que sufre de una condición patológica que Carl Jung llamó inflación psicológica, y una ciudadanía que se ha vuelto demasiado débil e impotente para resistir la creciente toma de poder corporativa y estatal sobre casi todos los aspectos de la vida. La impotencia y la debilidad son la experiencia eterna y el problema infinito de la humanidad, escribió Jung. En sus escritos sobre la opresión, Karl Marx describe cómo la labor en un sistema capitalista y la esclavitud en particular, despoja al individuo de su capacidad para decidir sobre su propia vida y destino. Una sociedad libre proporciona a los individuos la oportunidad de cultivar el poder necesario para esculpir una buena vida, mejorar el bienestar y cultivar relaciones saludables. A pesar de eso, la mayoría de las sociedades en la historia solo han concedido esta oportunidad a miembros de ciertas clases, razas o etnias, ya que la institución de la esclavitud redujo a millones de nuestros antepasados a agentes impotentes de la voluntad de un amo.
No existe ninguna región en la Tierra que no haya albergado la institución de la esclavitud en algún momento, y probablemente no haya grupo humano cuyos antepasados no hayan sido en algún momento esclavos o dueños de esclavos. Aunque Occidente ha abolido la esclavitud de propiedad personal, en la que el esclavo pertenecía directamente a un amo, estamos cayendo en una nueva forma de esclavitud estatal. La esclavitud estatal, o lo que es un gobierno totalitario, ocurre cuando el Estado gana un control total sobre las vidas de sus ciudadanos y les arrebata la autonomía para crear una vida de su propia elección. Bajo la esclavitud estatal, los ciudadanos están limitados en sus movimientos. El esclavo estatal del totalitarismo crea un ciudadano que se acerca a la total impotencia del esclavo de propiedad personal, mientras eleva a la élite gobernante a la posición de señores. Jung señala que uno de los factores clave que promueve el crecimiento del totalitarismo es la desmesura psicológica dentro de la clase dirigente. La desmesura psicológica es una extensión de la identidad, o más específicamente del ego de una persona, más allá de los límites saludables. El individuo psicológicamente inflado se identifica con una autoimagen irrealista que lo lleva a creer que es de alguna forma más fuerte, más sabio o más poderoso de lo que realmente es. Y como explica Jung, una instancia muy común de inflación psicológica es la manera desprovista de humor en que muchos hombres se identifican con su negocio o sus títulos en el ámbito político, corporativo y militar, donde residen aquellos que controlan las palancas del poder estatal. Identificarse con el título propio es extremadamente común, ya sea como director ejecutivo de una gran corporación, orador de la Cámara o asesor dirigente. Si un individuo llega a identificarse con su autoimagen a través de uno de estos títulos, puede llegar a creer que el poder unido con su rol reside dentro de sí mismo, en lugar de ser un resultado de las construcciones sociales que sustentan el rol. O como explica Jung, el cargo que ocupo es ciertamente mi tarea específica, pero también es un factor colectivo que ha existido históricamente por medio de la cooperación de mucha gente, y de cuyo honor descansa únicamente en la aprobación colectiva. Cuando me identifico con mi cargo o título, me comporto como si yo mismo fuera el complejo total de factores sociales del cual ese cargo consiste, o como si fuera no solo el portador del puesto, sino también al mismo tiempo, la aceptación de la sociedad. Cuanto más un hombre en una posición agranda su ego de esta forma, más experimenta lo que se describe como omnipotencia divina. Comienza a creer que es omnipotente, que está por encima de la ley, que los códigos morales no se aplican a él, y en el proceso, pierde el contacto con la realidad. Los miembros de la clase gobernante reprimen las debilidades y las inferioridades morales que entran en conflicto con su autoimagen idealizada. Y según las leyes de la naturaleza del ser humano, lo que se reprime tiende a ser proyectado sobre otras personas. La proyección es la atribución errónea de las cualidades inconscientes de un individuo al entorno, y las proyecciones sirven como mecanismos de defensa que ayudan a un individuo a evitar enfrentar los contenidos incompatibles y perturbadores de la psique. Las personas hacia las cuales dirigimos nuestra proyección generalmente poseen, en mayor o menor medida, los rasgos que negamos sobre nosotros mismos. Las víctimas de las imposiciones de una clase gobernante tienden a ser los hombres y mujeres gobernados. Como tales, estos individuos poseen, en mayor o menor medida, debilidades, defectos e inferioridades morales, similares a los de la clase gobernante. Este acto de proyección puede ayudar a explicar la superioridad que la clase gobernante muestra hacia sus súbditos, ya que cuando cargamos a otras personas con nuestros defectos, es inevitable que las veamos como inferiores. Pero lo que hace que la desmesura psicológica de la clase gobernante sea aún más peligrosa es que la mayoría de las personas normales hoy en día están sufriendo de su opuesto espejo, una deflación psicológica. Una deflación psicológica es una contracción de la personalidad donde se pierde el contacto con los rasgos de carácter y las potencialidades, que son una forma importante de una personalidad sana. La deflación psicológica ya no está limitada a los pertenecientes de las clases bajas, porque identificarse como un miembro normal de la sociedad es contraer nuestra personalidad y perder el contacto con nuestra voluntad de poder. El buen ciudadano en un mundo que se aproxima al control total del Estado no es poderoso y reformador, sino obediente y dócil, y cuanto más el Estado controla su vida, más impotente se vuelve, y más devaluada es su identidad. Al igual que la inflación psicológica, la deflación emocional conduce a la proyección, pero en lugar de proyectar debilidades y defectos, cuando menospreciamos nuestra personalidad, proyectamos las cualidades que nuestro papel social restringido nos ha llevado a negar. Cuando nos desconectamos de nuestra necesidad de poder,
Esta se vuelve inconsciente y está lista para ser proyectada. Cuando proyectamos nuestra voluntad de poder sobre los miembros de la clase gobernante o sobre las instituciones o partidos políticos que controlan, se pone en marcha un dañino bucle de reacción. Las proyecciones de las masas devaluadas dan más poder a la clase gobernante, mientras que las proyecciones de la clase gobernante les llevan a ver a la ciudadanía como cada vez más débil, dependiente y necesitada de líderes fuertes que los gobiernen. Este bucle de retroalimentación allana el camino para el control total de la esclavitud estatal. Y como escribe Jung, la creciente dependencia del Estado no es en absoluto un síntoma saludable. Significa que toda la nación está en un buen camino para ser un rebaño de ovejas que depende constantemente de un pastor para llevarlas a buenos pastos. Para escapar de este perjudicial ciclo, la responsabilidad recae sobre la población, en su mayoría sobre los hombres, ya que somos los llamados a personificar el arquetipo del héroe, puesto que los pertenecientes inflados de la clase gobernante nunca renunciarán por propia voluntad al control. Al igual que los amos esclavistas de antaño, creen que son de una raza diferente y que sin su gobierno la ciudadanía se descontrolaría y el caos se desataría. Muchos hombres en la sociedad se han tornado tan débiles y psicológicamente frágiles, que anhelan el control por parte del Estado. Pero para algunos de nosotros que no hemos sido psicológicamente destrozados, nos corresponde dar los pasos necesarios para contrarrestar el ascenso de la esclavitud estatal. Una forma de hacer esto es reconocer nuestra necesidad de poder y cultivarlo. Si somos deficientes, podemos cultivar poder personal a través del aprendizaje y la adquisición de habilidades, fortaleciendo el cuerpo, estableciendo metas y trabajando hacia ellas. Estos pasos ayudarán a contrarrestar los efectos de la deflación e inmadurez psicológica, y cuantos menos hombres y mujeres psicológicamente debilitados haya en una sociedad, menos personas participarán en el bucle de retroalimentación de proyecciones mutuas que empoderan a la clase gobernante y despojan de poder a la ciudadanía. Tal como cita Carl Jung, cuando una comunidad se entrega completamente al poder de una autoridad central, comienza un proceso de desintegración psicológica. Esto sucede porque la energía psíquica que debería dedicarse al crecimiento individual se redirige hacia el sostenimiento del poder externo. O como resume David Gilmour, se espera que los legítimos hombres dominen la naturaleza para recrear y reforzar las unidades básicas de parentesco de su sociedad, es decir, reinventar y perpetuar el orden social por voluntad propia, crear algo de valor a partir de la nada. La masculinidad es una especie de procreación masculina, su cualidad heroica radica en su autodirección y disciplina.